Meter a mí en todo esto. Claro. No, pero yo ya no soy la estrella, acá te buscan a vos, a mí no. que sea Yo no soy la estrella. ¿Pero qué pelada que tengo? Y esto solo para arrancar y nos lo bajamos, ¿no? El tapabocas. No, pero bueno, no sé. No me acuerdo cómo empezaba esto, era como que estoy... ¡Buenas! Dale, arrancamos, dale. Listo, vamos a hacerlo rápido. Arrancamos. Bienvenidos a un programa más. Ya te agarré, quedaste como... Bienvenidos a un programa más de Los Mojapiolas. Estamos en Aeropesca, nuestra casa amiga. Nelson nos va a enseñar un poquito a introducir, a recomendar, ¿verdad? Porque enseñar como que queda medio... Vamos a tirar alguna línea, algo como para iniciarnos en la pesca, ¿no? Perfecto. Déjame que te corte un momentito. Claro. Estamos con los tapabocas acá porque mantenemos una burbuja, ¿ok? No es que la pandemia ya lo... No, estamos manteniendo una burbuja que es la de contacto normal. Así que ahora sí, sí. Dale, bueno. Bueno, muy bien. La idea de esto que estamos haciendo es poder, para los que recién arrancan con la pesca o quieren arrancar con la pesca, poder tirarle alguna puntita como para qué reel, qué caña, qué plomada para mar, para río. Entonces vamos a arrancar por algo así, algo medio básico, y capaz que después metemos algún nudito como para atar un anzuelo o algo de eso, no sé. Como te quede cómodo y como a la gente le parezca mejor. Bueno, y vamos a ver después en comentarios a ver qué dicen, ¿no? A ver cómo. Después sacan cada librito y empiezan. Bueno, vamos a arrancar por los reels. Se componen básicamente en dos grupos. Tenemos lo que es frontal, todo lo que es frontal, todo esto, y tenemos que lo que es rotativo. Está el tipo galletita, como le decimos, o están los clásicos rotativos, con o sin devanador. Digo, lo más importante, lo más sencillo, como quien dice, de usar, puede ser la parte del frontal. No solo lo más sencillo, sino que es también más económico, ¿no? Pero dentro del frontal podemos tener también un abanico muy grande. Es notoriamente más económico el frontal al rotativo. Sí. Ahora te brindan experiencias distintas. Exacto. Pero no es para nada despreciable lo del frontal a la hora de querer probar si nos gusta. Capaz que nosotros empezamos queremos probar realmente si esto es algo que nos gusta hacer o no. Así que podríamos arrancar con un equipo medio básico y después cambiarnos a algo más. Lo dejo un poquito con Nazareno, yo ya voy. Bueno, continuamos luego de una pequeña introducción porque es un local de pesca y tienes clientela. Así que continuamos. Nelson, estábamos hablando de los riles frontales. Exacto. ¿Te acordás bien del punto en que quedaste? No, pero seguimos. Bueno, no. Básicamente agarramos uno para azar, cualquiera. Los riles frontales son muy sencillos de usar, ¿no? Un freno superior en la mayoría, el pick-up para el lance, y después no tiene más regulación. Ese miedo que le tenemos a veces a la galleta en los rotativos, esto no lo tiene nunca, ¿no? Igual... ¿Sabes que viéndolo me hace acordar como si fuera el clásico aparejo que le metías la mano acá? Sí, más o menos. Tal cual. Y funciona igual, ¿no? La función es esa, tiene un eje que hace que sube y baje para bobinar. En verdad la función es más complicada al momento de recoger, eso es lo intrincado. Después el lance es como lo si fuera otro una levantamos y después, o sea, no tiene misterio. Esto está para mi mano zurda, pero le sacamos el tornillo, lo ponemos del otro lado y queda para derecho. Es importante decirle a la gente que se puede cambiar en los frontales, la palanca está tanto para un lado como para el otro, ¿no? Claro, que en los rotativos no pasa. No. O tenemos, si bien algunos reels para zurdos, pero es específico, ¿no? Claro. No tenemos chance de cambiar. No es intercambiable. No. Arrancamos y quedamos en eso. Pero o sea, es esa parte, básico, no tiene misterio. Normalmente tiramos... Eso de la caña, un plomo, un anzuelo y está pronto. Está pronto. Con eso está pronto. Podemos arrancar. Normalmente tenemos algunos inconvenientes cuando llegamos a la playa, y es el tipo nylon que usamos. Nosotros, si le ponemos un nylon que sea súper resistente, que puede ser un 0.50, 0.60, vamos a ver que nos genera toda una panza en el aire, la tanza, y en el agua un arrastre, ¿no? Porque es muy gruesa, y entonces el plomo nos va a empezar a derivar con la corriente por esa tanza gruesa. Entonces lo que hacemos es, ponemos una tanza fina, una 0.30, 35, una cosa así, y le ponemos un chicote, que es lo que le decimos, el chicote bendito que hablamos.
que puede ser Vamos 0.50. a explicar qué es un chicote. Exacto. Un chicote es el último tramo de la línea, que es el que va a resistir el lance, ¿verdad? Exactamente. Consiste en una línea más gruesa de la tanza que está en la base. Exactamente. Lo que hablamos es, por ejemplo, un chicote, ponemos un nylon 0.30 en el reel, que es un nylon finito, y le agregamos 10 metros, por decir algo, de 0.50. Ahí la fuerza del lance con el plomo lo absorbe es a 0.50, ¿no? Entonces ahí no rompemos la 0.30. Si tirásemos con 0.30, rompemos. Entonces aguanta el tiro en la 0.50 y atrás sale la 0.30 más fina, que no nos va a dar ese problema con el viento y con el arrastre, con la corriente en el fondo, ¿no? Pero igualmente nos sacamos una corvina tranquilamente. Sí, la resistencia, hay diferentes tipos de nylon, pero estamos hablando que con 0.30 puede sacar perfectamente una corvina, no hay ningún problema. No hay ningún problema. A veces la gente tiene ese miedo de que claro, muy finita, va a romper. Sí, mismo ese chicote del que estamos hablando lo podemos usar cuando vamos a la piedra. El sufrimiento de la tanza lo va a tener ese pedazo de adelante, ¿no? Que va a ser el que está en contacto con el fondo. Lo demás es solo para acompañar. Lo más importante es que ese último tramo se puede cambiar en cualquier momento si es que está dañado. Exacto. Mismo si tuviésemos un enganche y tiramos para romper, lo más seguro es que rompan el nudo. Entonces no perdemos tanza nuestra de la carga. Exactamente. Hacemos el nudo nuevamente, que vamos a ver si lo mostramos. Bueno. Hacemos el nudo nuevamente, armamos la base y volvemos a seguir pescando. Bueno, pero en principio puede ser esto o lo que hablamos de los rotativos, ¿no? Eso es según el pescador, lo que más le guste puede usarlo. Eso no era la idea de hablar muy específicamente hoy de eso, sino dar un pantallazo para el ingreso a esto, ¿no? Exactamente, para hacer un inicio en la pesca, exacto, tener las básicas, exacto, poder decir, bueno, quiero un equipo así o asá, que si igualmente si van a venir para acá pues le vas a explicar todo. Sí, claro, Y luego decir, bueno, voy a tirar una cañita, voy a ver qué se siente. Claro, una vez que estás adentro, sonaste, ya estás. No hay marcha sacaste atrás. Tu primer pececito y no te vas más. Claro, después vamos a mostrar un par de cañitas, no sé qué tenga. Bien, ahí. Vamos por la de fibra de vidrio, claro, lo que se empieza básicamente. Esta es una caña de fibra de vidrio. Vamos a ver las diferencias. Seguro. Estamos hablando, por ejemplo, una caña, esta 3,90 metros, ¿no? Una caña de fibra de vidrio, 3 tramos, que pasa ahí lo rebatible, que puede combinar muy bien con ese reel frontal que estuvimos mostrando, ¿no? O si no, después lo otro que puede ser es como esta caña, que es una caña de fibra de carbón. Esta, por ejemplo, la diferencia que hay entre caña y caña, ¿no? Seguro, sí, o sea, comparamos, hay muchos tipos de caña, ¿no? En cuanto a más gruesa, más fina, mayor resistencia, diferente tipo de carbón, pero en sí lo básico, el inicio, puede hacerse con las dos, no es para despreciar la caña de fibra de vidrio, ¿no? O sea, la caña de fibra de carbón, algo más liviano. Hay que aclarar algo también. Con los rotativos, la caña de fibra de vidrio te hace sufrir más. Claro, sí. Tiene una explicación, que es el latigazo que te pega la caña de fibra de vidrio, te genera un freno en el plomo y te termina haciendo una galleta en el ring. Eso es importante aclararlo, porque es distinto con estas que tienen una acción rápida y se mantienen firme cuando tiran. Claro. No como esa que ya queda así. Seguro. El frontal no tiene el problema ese. Capaz que si uno quiere arrancar y no quiere irse a un gasto muy oneroso, lo que una caña de fibra de vidrio y un reel frontal es muy accesible, ¿no? Estamos hablando capaz que por 60 y pocos dólares ya tenés caña y reel con tanza y todo. O sea, son equipos muy accesibles, tanto la caña de fibra de vidrio como los reels frontales. Seguro. En caña de carbón nos vamos a ir un poco para arriba en precio. Igual hay unas que tampoco están tan caras. No, por eso, es todo cuestión de ver la pesca que hacemos. Esta caña que estamos mostrando, estamos hablando acá que por un poco, porque nosotros estamos muy cerca de la playa, ¿no? Entonces tenemos bancos a los que tenemos que pasar a veces para la pesca y bueno, por eso es que usamos una caña larga. Ahora estamos empezando con la época de pejerrey, burriqueta en costa y normalmente son tiros cortos, no están en el pozo, o sea que tampoco amerita un equipo enorme y grande, ¿no? Que eso es otra cosa muy importante que tenemos, me había quedado.
no siempre el más grande es el mejor, ¿no? O sea, precisamos, puede ser esto y de repente podemos tener una cosa como esta que nos sobra para pescar acá, ¿no? En costa. Nos genera un equipo mucho más liviano, más equilibrado como para tenerlo en la mano, ¿no? O sea, no busquemos el más grande porque ¿qué capacidad tiene ese de ahí? Un disparate. 0.45, 250 metros. De lo que yo les estaba hablando, de 0.30, capaz que mete 500 metros ese reel. No sé si 500, pero 3.20, 3.40 va a meter. Sí, va a meter, sí. Es un disparate. Y no lo justifica, ¿no? Porque después eso lo tenemos que tener en la mano junto con la caña y nos lo vamos a bancar. Digo, en precio capaz que es poca la diferencia comprar el más grande y uno se siente tentado porque decir por una diferencia de $3 me compro ese más grande, entonces nos tienta. Pero es la necesidad de lo que vayamos a hacer. En las costas como esta, como la que tenemos nosotros acá, ya este reel está recontra sobrado. Pero no quiere decir que siendo más grande va a tirar más. No. Porque tienen capaz que la idea, alguno puede tener la idea equívoca de eso. Claro, capaz que después empezamos a ver que a mayor diámetro del reel tiene mayor rozamiento cuando empieza a salir la tanza que genera como un cono contra los pasahilos de la caña. Entonces, al revés, ese reel más grande nos saca un poco de tiro, ¿no? O sea que no justificaría el tener ese reel enorme de grande a veces. Por ahí. Rotativo. Porque hablamos de los frontales. Vamos a meterla muy básico. ¿Le avisaste ya mostraste lo de las trancas y eso? Sí, no, tiene un retroceso, pero mismo la... Puede ir para un lado y para el otro, que no sé para qué es, pero tiene esta tranquita acá. En este caso, otros lo tienen acá, otros lo tienen en otro lado, que es lo que te bloquea el que vaya hacia atrás. Luego de eso no tiene más funciones, ¿no? Liberar el pick-up, el freno, la resistencia que va a tener la línea, la vamos a tener de acá. No lo sienten, lo estoy sintiendo yo, pero más o menos se pueden dar cuenta. Y eso del freno es una cosa que siempre tenemos que acostumbrarnos a usar, ¿no? O sea, la caña queda en el posacaña en la playa y le liberamos un poco el freno para que en caso de tener un buen pique no nos saque la caña del posacaña, ¿no? O sea, que suelte tanza el reel sin que se caiga la caña. Y otra cosa importante, si tenemos una línea que resiste 4 o 5 kilos, no vamos a ponerle más freno de lo que resiste la línea, porque terminamos rompiendo la línea. La idea es que acompañe el freno la salida de la línea. Y el freno debería estar para cansar a esa persona. Claro. Porque aunque eso que digo que se dobla algún posacaña y sale la caña, tenemos unos cuantos casos de experiencia. Y cañas. ¿Qué pasa? Cañas perdidas que salen para el agua, sí. Bueno, el rotativo. ¿Qué tema el rotativo? Tenemos de todo, ¿no? Rotativo. Lo mismo que estábamos hablando del freno, el rotativo lo tiene en la estrella. Acá regula la parte del que salga frenada la tanza. Después, tampoco tener el miedo al rotativo de antes, que uno siempre que iba a pescar terminaba haciendo 4 o 5 galletas, ¿no? La mayoría de los reels modernos de hoy vienen todos con freno magnético, centrífugo, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo. En este caso, este es un Marine Sport, viene con devanador, o sea que a medida que lo va girando, es él el que bobina, no nosotros, ¿no? Él va a ir acomodando la línea, seguro. No tenés que andar con el dedito como en otro, como en este. Como en que no trae devanador. Eso no tiene nada. Pero trabajan distinto en el momento del lance también, ¿no? Sí, claro. El devanador también genera un rozamiento, ¿no? Esto cuando tiramos está también moviéndose. Exactamente. O sea que un poquito menos de tiro vamos a tener. Pero también lo compensa con la comodidad, ¿no? O sea, pescando de noche, pescando, no sé, no nos estamos preocupando de bobinar la tanza. Exacto. ¿No? Sí, porque encima lo hay que poner parejito. Claro. ¿Por qué lo hay que poner parejito? Lo digo yo, dígalo. Bueno, a medida que uno tira, de repente es complicado de explicarlo, o sea, es fácil de entenderlo, pero complicado de explicarlo. Si yo tengo un radio más chico, ¿viste? Ya empecé con los radios. La salida de la tanza va a tener una velocidad, pero cuando empieza a agrandarse, cambia las velocidades. Y ese cambio de velocidad, que en el lance es muy brusco, te genera una descompensación en el mismo reel. Por eso tiene que estar parejito el carrete bobinado.
Claro, cuando nosotros estamos, sobre todo cuando... Bueno, lo mismo que en el cambio de la bicicleta. Mientras más tenés más fuerza en uno, hay más velocidad en otros cambios. Claro. O sea, a medida que cambia el radio, exactamente pasa Cuando lo mismo. nosotros venimos recogiendo, que es cuando estamos bobinando la tanza, está perfecto mientras que venimos recogiendo sin pieza. Cuando tenemos la suerte que pinchamos un bicho como la gente, normalmente queda metido como... queda un desastre. Entonces el tiro después de esa es cuando se nos complica, ¿no? Exactamente, es cuando uno tira y rompe todo. Si es que no tiene la costumbre ya. Claro, después de Vamos que a hacer una pausa, pero sí, bien. sí. Estábamos Seguimos, rotativos. estábamos rotativos. Habíamos agarrado algunos de estos. En este caso es lo que hablábamos, ¿no? Que viene con el devanador, este viene con un freno centrífugo, o sea que tampoco se va a pasar de vuelta, ¿no? En el lance. Es muy sencillo usar. Apretamos el botón para tirar, queda libre el carro, ¿no? Que es lo que le decíamos que gira el devanador. Y cuando cae el plomo, le damos un toque a la manija y ya queda pronto para recoger. Permíteme hacer una acotación. Que vos apretes acá esto que es el pick-up es lo mismo que Hacer eso en el frontal, exactamente. queda Es totalmente libre la línea para poder lanzar. Claro, claro, exactamente lo mismo. Y bueno, y eso del freno centrífugo que hablamos nos permite que no gire tanto el carrete, que es por eso que se produce la galleta, ¿no? Porque gira más rápido el carrete de lo que sale la tanza, entonces empieza a inflarse y termina enredándose En un cabo. en un cabo. Normalmente la tijera, ¿no? Que es la solución a eso. Sí, la famosa tijera, traca. Bueno, un concepto básico ya. Tenemos chicharra en esto. Tenemos Ojo, chicharra. tenemos chicharra también en esto. Seguro. Capaz que se escucha distinta. Claro. Esta es sin chicharra sí y con chicharra. O sea, suena bastante Y más. hay otros que suenan más. Todavía suenan más. Espera, para poner un ejemplo. La famosa chicharra del Daiwa 20. Ya, olvídate. Espantoso. Suena en serio. Lo mismo que hablábamos con el frontal. Chicote, ¿no? En eso es lo mismo, ¿no? Cargamos el carrete, tanto sea un carrete o otro, lo cargamos con la línea que vamos a usar y luego los últimos metros Exacto. hacemos un empalme de una línea a otra con 8 o 10 metritos de una línea que resista más, que es lo que le llamamos el chicote. Ahí va. Eso es indiferente para los riles. Siempre va de la mano de la plomada que vamos a tirar. Pero normalmente cuando le ponemos 0.50 ya estamos cubiertos en todos los plomos. Hasta que algún enfermito se ponga a hacer casting y empiece a romper todo. Sí, bueno, está, pero ahí Porque ya ese no aguanta. Olvídense de esa parte, no vamos a llegar a eso. Bueno, plomada. Tipo de plomada. Sí, habíamos separado algunas que queremos mostrarles. No sé, podemos hablar de un cono, un triángulo, ¿no? Son plomadas que normalmente usamos para playa. Estas son de enterrarse, entonces nos permiten que no corran. Una plomada... Se entierran en la arena. Exactamente. En la arena, de barro. Sí, lo que sea, el fondo. Lo que es fundamental que no sea esa plomada para piedra, ¿no? Porque al tener una cara chata hacia el lado donde recogemos es muy probable que no la podamos sacar, que quede trancada. Lo mismo pasa con el triángulo, ¿no? Cuando Funciona como vamos un ancla. recogiendo, claro, no hay forma de sacarlo. En esos casos tenemos plomadas como las cucharas. Al tener esta cara curva, cuando venimos recogiendo el agua se mete en esa curva y hace que suba la plomada. Entonces, esto es una plomada para piedra. Puede ser esto, otra plomada para piedra. Esta redondita, esta bolita. O una lágrima como esta. Esas pueden ser plomadas para piedra. ¿Se pueden usar en playa? Sí, se pueden usar, pero si hay correntada van a derivar más, ¿no? Los pesos... Te va a volver loco. Exacto. Los No pesos se de la puede plomada... picar, de hecho, No, es imposible. Cae el plomo y a los 2 segundos está en otra punta. Sí, una cosa fundamental, porque me pasa mucho que mostrador que me vienen a pedir plomadas y no saben cuánto soporta el equipo que tienen. En las cañas está normalmente marcado, vamos a ver. Todas las cañas tienen una referencia que es, a ver si se llega a ver acá, de 200 por ejemplo a 300 gramos. Eso es lo que permite de peso máximo la caña. Normalmente no hay que llegar al extremo, ¿no? Una caña nos dice que va de 60 a 100 gramos, está muy riesgoso si le ponemos 100, es muy probable que la terminemos rompiendo. O sea, una caña que soporta de 100 a 200 gramos le ponemos hasta 140. Estamos hablando de un lance estándar.
Exacto, Ni sí. muy... No, algo No, ni muy... Claro, no, algo normal, pero no llegar al límite máximo de la caña. El límite máximo de la caña es un riesgo demasiado grande para la caña, ¿no? Hay muchas chances de partir. Entonces ahí regulamos el peso del plomo, ¿no? Dentro de esa franja que marca la caña. Después hay el tema de los anzuelos, pero el anzuelo es relativo según cada pesca. Seguro, muy específico según la pesca. Y eso bueno, lo podríamos tratar en otro momento, el tema de los Sí, anzuelos. sí, Pero la claro. básica creo que la tenemos, lo que son cañas, lo que son riles, cómo se carga el reel, o sea, las bases que se le ponen, más el chicote, el tipo sí. de plomo que acompaña las cañas. Sí, creo que más o menos de eso es lo básico. Siempre tratamos de hacer el equipo más liviano posible, ¿no? Usar la tanza más fina posible, el reel más chico posible, la caña más liviana posible. Y eso Si no tenemos esto, no pescamos. no. Esto nos impide pescar. Si no tenemos esto, hilo para atar. Ya me ha pasado, Sí, estar sin hilo. Ahí se termina la pesca. Explica para volvete qué a tu sirve el casa. hilo. El hilo de atar Capaz es que alguno simplemente no que sabe. vamos a hablar después de cómo encarnar un camarón o cómo Distintas presentar carnadas, un capaz que cebú. pueden presentar distintas carnadas. El hilo de atar es básico para nosotros, para todas las carnadas, para poder atarlo, ¿no? Al anzuelo. Si no es una cosa, el camarón es una cosa muy blanda que en el lance nomás probablemente lo perdamos y vuele del anzuelo si no lo tenemos atado. Entonces, Y después tenemos solo el anzuelo solo, la plomada sola en el agua, claro, el santo cohete, porque la carnada ya voló en el aire. O sea que sin hilo de pesca está complicado ir a pescar, sin el hilo para atar la carnada, ¿no? ¿Y antes qué se usaba? Comentale ya como curiosidad, ¿qué se usaba antes? No sé, yo No, cuando dale. empecé a pescar no. Antes lanza usaba, pescaba, vos. no. Antes usaban, bueno, no, estaba el hilo de atar que usábamos que no era elástico, ¿no? Y todavía para atrás usábamos media. Bueno, pero y para atrás, No, ya se sabes. usaban las medias, No, robábamos lleva la media. las panties, se robaban Sí. las panties, pero también se usaba hilo cobreado, finito. Uy, tiempo, ¿no? Y bueno, está. No existía vamos el caucho. tanto. No quiero, no. Como es. Bueno, está, creo que más o menos ahí la básica, hablábamos de los chicotes. Ahora después vamos a mostrarles algunos nudos de eso así. Evidentemente, esto se ramifica en muchas más cosas. Agarramos para el lado de los frontales, tenemos muchos detalles a tomar en cuenta, los rotativos los mismos, las cañas lo mismo, pero a grosso modo ya está todo bastante explicado. Claro. Que si queremos hablar de mucho más amplio, podemos hablar mucho más amplio. Vení para acá, así no te vas de largo. Sí. Venga para acá. No, y repetirles eso de esto que yo digo, de achicarnos lo más que pueda, lo más que podamos, porque estamos tratando de disfrutar de la pesca y no arrancar al pescado del agua, ¿no? O sea, entonces, Depende. bueno, entonces lo básico es que si vamos a pescar un pejerrey, ahora que empieza la época del pejerrey, vayamos con algo más sutil, ¿no? Lo más sutil posible. Por ejemplo, lo que hablamos la otra vuelta, hablábamos de eso. Una plomada de 150 o de 170 enterrada en la arena para sacar un pejerrey de 300 gramos es casi inviable. No, o sea, nunca sentís pesa una pelea. más, claro, nunca vas a sentir al pejerrey venir, porque el pobre pejerrey va a venir, o sea, muerto Arrastrando con claro, la va a venir destruido atrás de esa. Entonces lo más divertido sería Pasa lo achicar. mismo con las boyas. Si ponemos una boya muy grande, el pez Seguro, va a no, tener no. demasiada resistencia. Seguro, exactamente. Entonces le usamos un nylon fino y ponemos un plomo liviano que al tener un nylon fino, como no nos corre menos, nos permite achicar en el plomo. Entonces ahí vamos a tener un equipo más, una base más armoniosa para esa pesca delicada del pejerrey, ¿no? Que es la que se nos viene ahora. A ver, por suerte, al fin el pejerrey. Esa pesca de viejo. Bueno, sí, totalmente disfrutable. Pues cerramos por acá. Bueno, dale. ¿Te parece? Dale, vamos a ver si le podemos hacer esto de mostrarle después algún Los nudito nuditos. para que puedan ver el Uy, chicote. Tengo que ir a buscar enanos. ¿Ya? Así que capaz que lo filmamos luego. Bueno, un gusto y bueno, disculpen la desprolijidad de que salió media. Ah, pero esto es natural. Esta salió Esto es media natural. rara. Esto Bueno, no tiene producción. Tampoco No. le ponemos mucha cabeza a esto. De hecho, no sabemos un carajo de pesca. no, arranca. La idea era esa, era mostrar algunas cosas y perderle un poco el miedo a que para pescar tenemos que tener un equipo muy grande.
se empieza con lo que se puede. Por ahí va la cosa. Bueno, invitarlos si querés que vengan a la casa. Bueno, conocer, obviamente, hablar, ¿no? Estamos en Agropesca, en Avenida Yanatacio, el kilómetro 20, 300, a una cuadrita del shopping del Costa Urbana. Y bueno, nos pueden buscar en las redes sociales y bueno, comunicarse con nosotros. ¿Y si están en Tokio, te pueden comprar algo? De todos lados, hacia todos lados mandamos, no hay ningún Así que problema. puedes hacer envío a todo el país. Todo el país. Perfecto. Todo el país. Se comunican vía las redes sociales, Sí. el teléfono que estamos, el teléfono de contacto que está ahí. También. Y bueno, ah, nos hace la consulta. Nelson, quiero o me interesaría saber. Claro, está mi teléfono en la red, ahí me mandan un WhatsApp, le mando una foto, no sé, lo que precisen y nos vamos a poner de acuerdo. Le vamos a tratar de ayudarlos a elegir el mejor equipo o lo que ustedes busquen, ¿no? Perfecto. No quedó más nada que agregar. Nos estamos viendo en el próximo video, que vamos a seguir hablando con Nelson porque tenemos mucha información para sustraerlo. Sí. Un gusto, Capaz que algún día puedes contar alguna historia que te viene el mostrador, ¿no? Eso estaría bueno. Ahí hacemos otra cosa. Nos vemos.